Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Juliet Guerrero y ella es licenciada en filosofía. Hace rato quería tener esta conversación, ya la hemos tenido, digamos, en algunos espacios por fuera de estos videos, pero quería como compartirlo porque creo que este tema de la pandemia nos está trayendo muchos dilemas, muchas cosas que pensar y por eso me pareció ella la persona indicada para eso. Entonces, Juliet, bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Cristian, no, muchas gracias a ti por esa presentación y pues por esto que estás haciendo, por la invitación. Te felicito porque creo que en medio de tanto contenido que está por ahí pululando, creo que este ejercicio es muy bonito porque más allá de todo interés comercial, de todo interés publicitario, es bien interesante porque nos ayuda a pensar temas muy básicos sobre la realidad que a veces se nos escapa en medio de la inmediatez y de tanto bombardeo de información. Así es. Entonces, Como lo dije ahorita en la presentación, Juliet, hay muchos dilemas y digamos que como para ya entrar en materia, pensaba yo en lo que está implicando un término aparentemente tan cotidiano como la libertad. ¿Tú qué has pensado el tema del aislamiento, del confinarnos como con un fin solidario? eh, ¿Tú crees que eso está comprometiendo de alguna manera nuestras libertades? ¿O cómo podríamos pensar eso? bueno, cuando tú me propusiste que habláramos de la libertad, yo pensé como, uy, qué tema tan interesante para hablarlo ahora porque estamos viviendo una cantidad de fenómenos que ponen en entredicho muchos aspectos de la libertad, ¿no? Ujú. Hace como 3 días la veeduría distrital de Bogotá hizo un, un llamado de atención respecto a la restricción de las libertades democráticas en medio del confinamiento, porque muchas autoridades se están excediendo con la restricción de ciertas acciones. Entonces, dije como, bueno, cojamos esto tan básico que es confinamiento solidario, llamado de atención porque ese confinamiento nos está restringiendo la libertad y pensémoslo. Y pensé en, una, en un primer paso para empezar a tejer todas estas partecitas sueltas del problema y me gustó mucho una propuesta del filósofo David Hume que dice, la mayoría de nuestros problemas al referirnos a cuestiones democráticas y cuestiones morales es que por lo general no entendemos los términos. Entonces yo pensaba como, bueno, ¿qué piensa la gente que es libertad? ¿Qué está pensando que es la veeduría distrital sobre qué es la libertad? ¿Qué creo yo que es la libertad? ¿Qué piensa mi familia que es la libertad? En ese sentido, quisiera que arrancáramos a discutir este tema desde un Ok. aspecto muy básico. ¿Qué es la libertad? Para ti, ¿qué es la libertad, Cristian? Uy, me pones ¿Por a... qué me haces esa pregunta? No, pues digamos que si nos vamos a lo básico, y ahí obviamente me incluyo, es, yo quisiera salir con mucha más tranquilidad, quisiera ver, no sé, algún paisaje. Eso quisiera, y creo que tengo el derecho de hacerlo, pero hay algo que me está limitando esa libertad y es que siento que estoy haciendo daño de alguna manera si lo hago. O sea, yo ahí pienso que hay algo que está limitando mi libertad, quizás no me la está quitando del todo, pero me la está limitando. Si yo pienso el concepto de esa manera, creo que es algo que tiene proporciones. No hay algo absoluto, pero tampoco, o sea, es como un acordeón, tiene cierta movilidad y tú tienes limitaciones en tu libertad, pero que yo esté acá en mi casa, sigo teniendo ciertas libertades. No lo sé cómo puntualizar exactamente, pero te diría eso. Creo que es un término flexible en donde ni la pierdes todo el tiempo y creo que hay algunas personas que han dicho que incluso el preso tiene sus libertades en la prisión, pero diría que ese es un término flexible en donde tú tienes como niveles de libertad. No sé tú qué piensas. Bueno, a mí me parece interesante que menciones algo para definir la libertad y es la restricción, ¿no? Parece que, parece que somos más conscientes de la libertad que tenemos cuando no la tenemos, cuando es ausente.
cuando renunciamos a la libertad por un fin mayor, en este caso, cuidar nuestra salud, cuidar a los otros. Pero también me parece interesante una definición que podemos sacar de lo que tú dices, y es que la libertad tiene que ver con hacer lo que yo quiera hacer o no hacerlo. Entonces, dejemos esta definición. Libertad es poder hacer o no hacer lo que me dicta mi voluntad, independientemente de cuál sea la voluntad. Es cierto que en esta época tenemos más libertades respecto a épocas pasadas y que eso es un logro de la democracia, que es un logro del liberalismo que aboga por las libertades individuales. Pero ahí hay un problema gigante, y es que yo como individuo no puedo pasar por encima de los derechos de los otros. Es casi que mi libertad está condicionada por el contrato social, por el convenio social, por el pacto social que yo tengo en una comunidad política. En ese sentido, me parece que lo que está sucediendo en la pandemia, en esta situación de confinamiento, es que primero podemos tener dos sentidos de libertad eh, a partir del confinamiento. Un sentido en el que la libertad es completamente restringida, completamente anulada, invalidada, porque tengo que estar en mi casa, no puedo salir a la hora que yo quiero, no puedo acceder a los mismos servicios que yo quisiera acceder en términos de consumo, ¿no? No puedo consumir ciertas cosas que quisiera, no puedo ir al restaurante a determinada hora, no puedo movilizarme. En ese sentido, hay una connotación negativa de la libertad por esto que nos está pasando. Y uno podría entrar a evaluar si lo que están haciendo las autoridades es inconstitucional, si lo que están haciendo las autoridades en este momento está pasando por encima de los derechos fundamentales, que es el argumento de muchos actores políticos en este momento, que están viendo levanten el confinamiento, las personas tienen que volver a tener su derecho al trabajo, las personas que tienen que elegir entre si llevar el pan a la casa o morirse de coronavirus, no lo piensan dos veces, dicen prefiero ir y cuidarme y trabajar, pero pues se supone que estoy en una sociedad democrática en donde nadie me puede decir ahora, no puedes hacer algo, no puedes hacer lo que quieres, porque se supone que ese es un logro mayor. Pero por otro lado está el sentido un poco más optimista y comunitario de la libertad ahora, y es renuncie un poco, modere un poco su libertad por el bien de la comunidad, por el bien suyo y por el bien de la comunidad. Y ahí hay dos perspectivas que se cruzan un poco. Está la perspectiva del individualismo y está la perspectiva del comunitarismo, por ponerlo en términos así muy, muy sencillos y que ilustren mejor el punto. ¿Cuál es el asunto con esto? Que eso no es tan fácil de meter en un lado y de meter en otro lado. No es tan fácil decir como yo necesito ir a trabajar y traerle a mi familia comida y simplemente decir, no, es que esa persona es individualista, esa persona es una persona que apela a esos derechos solamente por su propio bien, que es como lo están haciendo parecer algunos medios, ¿no? Casi que estas personas que se acogen al uso de estas libertades individuales están viendo como egoístas, algunas veces como hedonistas, ¿no? Es que usted no puede esperar un poco para ir a hacer lo que quiere hacer, no sé, reunirse con sus amigos o visitar a su familiar enfermo o movilizarse para volver a su casa. Pareciera un tema de convicciones, ¿no? Lo pienso así, cuando me lo estás diciendo, pienso que definir la libertad como algo que va de acuerdo a su voluntad, de alguna manera yo me siento libre porque esa convicción de solidaridad me hace quedarme aquí. Es decir, me hace optar por el aislamiento, pero porque yo lo decido de alguna manera. Y cuando dices si es individual o no, es como si los demás o quisiéramos que la convicción de la que yo tengo o de las que nos quedamos la compartiéramos. Me parece que hay algo de eso. Es como la libertad es un tema de si yo me siento libre al tomar una decisión o no. Y creo que las personas que no están pudiendo salir, de pronto lo que están sintiendo es eso. No es su convicción quedarse,
sea la razón que sea, para ellos no se les está cogiendo la libertad, como si fuera algo muy subjetivo también. Yo estoy de acuerdo con una frase de Schopenhauer que dice respecto al dilema de la libertad y qué tan determinada está una persona para poder hacer lo que su voluntad le dice, y es, uno puede querer lo que quiera, pero uno no puede hacer lo que quiere. Entonces es como, bueno, somos libres de a poquitos. Hay un debate muy interesante que viene de hace siglos en filosofía, que es la defensa o la crítica a la compatibilidad de los términos entre determinismo y libertad. Un individuo, ¿hasta qué punto puede decir que sus acciones son libres, son porque las escogió? Ujú. Y un individuo, ¿hasta qué punto puede decir estoy determinado a hacerlo? Es decir, muchas personas piensan que la persona que sale a la calle o la persona que quiere retornar a su país lo está haciendo en pleno ejercicio de su libertad. Y ahí sí yo me arriesgo con un punto de vista muy propio. No quisiera comprometerme con asuntos jurídicos o políticos porque creo que se pone un poco espinoso el tema. Pero yo sí quisiera entender y que los otros entendieran un poco que estas personas no tienen otra opción, que esto no es libertad, que así elijan salir a su casa, no están haciendo el mismo ejercicio de sus derechos que las personas que tienen condiciones materiales resueltas y que pueden tomar la decisión de si quedarse en la casa teletrabajando, de si montar toda una infraestructura para poder continuar con su vida normal en su casa, que aquellas que no lo tienen. Y a la hora del té, uno podría preguntar quién es más libre ahí o quién está más limitado ahí. Esta persona que creemos que está peleando por un derecho como la libertad, en realidad es una persona que está determinado por la necesidad. Ahí hay menos libertad. Cuando tú no puedes elegir y simplemente tienes que irte a la calle a buscar el pan para tu familia, no estás haciendo ejercicio de tu libertad. Lo que pasa es que el liberalismo, la democracia, quiere hacernos pensar eso. Quiere hacernos pensar que tenemos más libertades en un sistema de competencia, en un sistema desigual, en un sistema de invalidación de los menos favorecidos. Eso es súper complejo. Ese es como el gran problema de la democracia en una sociedad profundamente desigual. Es más fácil entenderlo ahora, digamos, como lo planteas, como la persona que tiene la necesidad de salir, con que su sustento no está asegurado y tiene que salir a buscarlo, pero habría que pensar si ellos no, las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Michigan, que creo que están protestando por querer trabajar, digamos, ya no es comer, digamos, no sé si estén pasando hambre o no, pero el argumento es, queremos es trabajar, que la ciudad siga funcionando, que quiero ir a, veían en un noticiero, quiero ir a la peluquería. Parece obvia la diferencia, pero para ti, ¿cuál es la diferencia? Que esté cercana a la necesidad, a querer, digamos, tener la necesidad de trabajar, de ocuparse, de sentirse activo, de sentirse productivo, no necesariamente quizá para inscribirse en un tema económico que puede estar detrás, pero sí de sentirse útil, de salir de su casa por su bienestar, porque cree que es lo mejor para él. Y además, perdón, y además porque creo que se vuelve algo incluso comunitario. O sea, cuando te digo protesta, son varios diciendo eso. O sea, una manifestación que era, yo creo, significativa en el número de personas. Y ahí vuelve y se pone en juego como que no es solamente una persona la que está diciendo quiero salir a trabajar, sino muchos diciendo eso y hay un sentido de comunidad, como que se vuelven dos comunidades que están pensando diferente. Por eso te decía en un momento que es muy importante verlo en términos de individualismo y comunitarismo, ¿no? Pero te decía, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque en sociedades en las que el valor del trabajo va más allá de simplemente trabajar para tener un salario, para adquirir ciertos bienes, para tener cierto patrimonio, sino que el trabajo se vuelve parte fundamental de la vida porque es lo que permite tener una cotidianidad más o menos estable. Tú como psicólogo sabes más o menos toda la cantidad de cosas que canalizan los trabajadores y que
una situación como esta paralice los proyectos de vida que se llevan a cabo en el trabajo, pues deja a las personas muchas veces sin rumbo fijo, sin rumbo fijo en la vida, sin hacer nada, como con la defensa de sus propios proyectos por encima de los proyectos comunes. En Estados Unidos es una locura porque primero Estados Unidos tiene un discurso muchísimo más fuerte sobre la libertad, que se basa en la libertad de consumo, en la libertad de producción, en la libertad de expresión. Acá en Latinoamérica tenemos otro tipo de vivencias democráticas sobre la libertad. Acá en Latinoamérica, por algo, el control social es muchísimo más fuerte. Por algo, solamente con el control de la higienización de los cuerpos, con el control no el control, sino con el sistema de salud que tenemos, podemos ver que es un poco diferente el tema. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Yo creo que hay un individualismo mucho más arraigado en la cultura. Okay. Esa es como la diferencia. Acá de alguna u otra manera, por el control social al que hemos estado sometidos hace muchísimos años, casi que desde toda la historia de la creación del Estado acá, es un poco diferente. Allá las personas se sienten más libres de decir, no quiero hacer esto, la ley está mal. Acá, en muchas ocasiones, decir la ley está mal es ser tildado de poco democrático, de comunista, de persona izquierdosa, en fin. Allá yo creo que tiene un poco más esa expresión de poder decir no quiero hacerlo y nos reunimos y protestamos y decimos un montón de cosas del gobierno, del presidente, de las empresas y no los matan. Acá un poco, imagínate si en este momento salieran un montón de personas a decir es que no es por cuidarnos que no queremos salir, es porque no nos interesa producir, nos interesa mantener nuestros propios proyectos de vida. O sea, ¿qué pasaría acá en Colombia? ¿Tú qué crees que pasaría, por ejemplo? Sabes, yo creo que aquí no pasaría nada porque yo, pues, si tú vas en favor de los intereses económicos y defiendes que quieres trabajar, creo que eso es lo que está pasando. Yo, en las conversaciones que he tenido, no sabes la cantidad de personas que está trabajando a reja cerrada, digamos, o sea, tienen su local, se comunican con sus clientes y los hacen entrar y los venden. Entonces creo que quizá también está muy arraigado el tema de la... Estamos muy acostumbrados a este modelo económico y a funcionar así, no a quedarnos como esperando, ya es que seguramente por desesperanza o por, no sé, que no, el Estado me va a protegerme, no, creo que, pero al contrario, creo que los que se están oponiendo, ellos sí podrían estar en más peligro. Entonces, no creo que si algo como lo de Estados Unidos pasara acá, eh, pasará algo porque precisamente son lo que uno ha visto, las personas que terminan siendo vulneradas y asesinadas son porque defienden, eh, no sé, ideas más de izquierda quizá, más progresistas, y los que sobreviven son los que apoyan el sistema económico. Y yo creo que hay un discurso como que está ahí detrás de produzcamos y hay que salir a trabajar y mucha gente sin, o sea, ilegalmente, y yo creo que hasta los que están interesados en que eso pase, pues se quedan callados por la misma necesidad. Yo creo que no están buscando cómo sobrevivir y yo no sé si ahí sería libertad o no, pero hasta me haces preguntarme lo siguiente, casi que están saliendo obligados y eso ya no sería una libertad. O sea, cuando es el hambre el que te saca de la casa, no está decidiendo la persona, está decidiendo el hambre, la necesidad. Quizá quisiera quedarse, pero no. Podemos también analizar otro caso diferente sobre la vivencia del confinamiento en, en esta época y es el caso de Suecia, ¿no? Ujú. En donde no tomaron ninguna restricción y esperaron a que la comunidad desarrollara anticuerpos y pues inmunidad frente al coronavirus, ¿no?
aparente. Dicen que no se sabe si hay. Sí, sí, pero estas medidas no se puede ver como porque allá sí, porque allá sí se permitió que transcurriera la vida normal y porque no se hizo un control tan fuerte sobre el cuerpo. Pues en términos de encerrar a la gente en su casa. Incluso uno podría tomar el caso de Latinoamérica, Estados Unidos, Suecia. Uno Ujú, podría ver como diferentes eh, expresiones del control social. Ah, bueno, también podríamos hablar del caso concreto pues de China y todos estos países asiáticos que ya lograron aplanar la curva y volver a la vida social y analizar qué es lo que pasa en términos de libertades individuales, control social y sentido de comunidad. Yo creo que una de las diferencias más importantes es el compromiso ciudadano, no solamente compromiso ciudadano voluntario, sino el compromiso ciudadano que les toca tener, ¿no? En, en China pasaron por diferentes momentos, acá en Latinoamérica lo estamos aprendiendo, digamos, esa es una de las ventajas del discurso democrático que nos permite defender ciertos derechos, que permite que las veedurías estén ahí como controlando que no hayan demasiados excesos de toques de queda, de demasiados despidos, que la gente como que no se muera de hambre. Y en Suecia, en caso de confiamos un poco más en la autonomía, en el cuidado, en nuestro sistema de salud, entonces no es necesario. Si cogiéramos todos esos casos, sería fantástico para hacer un análisis filosófico de los distintos modos de darse de la libertad en medio de, del compromiso ciudadano, del compromiso comunitario, del control social y de las instituciones con las que contamos, ¿no? ujú. Tú, si tú pudieras escoger como individuo para pasar este confinamiento y defender tu libertad, en dónde lo pasarías? En una conversación que ya habíamos tenido antes, hablábamos que esto no es nada nuevo, ¿no? Es decir, las renuncias por lo colectivo siempre se han dado, ¿no? Yo creería que me suscribiría a eso, o sea, freudianamente y psicoanalíticamente es lo mismo. Si todos pusiéramos el deseo particular sobre todas las cosas y lo cumpliéramos, pues no podríamos vivir en comunidad, no podríamos convivir. Yo lo que te diría es como estamos sintiendo que algo se nos está vulnerando, pero de pronto lo que sí está pasando de fondo es que nos estamos dando cuenta de que esta no es la primera renuncia y que ya veníamos renunciando a muchas cosas antes y que ya veníamos teniendo unas restricciones a nuestras libertades en otros aspectos que esta no la recuerda. No sabíamos que estábamos confinados, sí, quizá eh, mentalmente, si quieres ponerlo de esa manera, como que no teníamos tanta libertad de pensar, que no teníamos tanta libertad. Y esto lo hace físico, lo hace material, lo hace tangible. Yo creo que de pronto acá lo que está pasando es que estamos haciendo tangible un problema que ya venía desde hace rato. Eso es algo, mira que en todas estas conversaciones que he tenido, quizás la única idea clara que yo he tenido de lo que ha traído este aislamiento es eso, que todos los conflictos se acentúan, todos se han acentuado. Y creo porque se ha tangibilizado de alguna manera todo lo que antes era conflictivo. El trabajo, el vivir con el otro, las relaciones, todo lo conflictivo ha tomado peso. Solo con la diferencia de que antes tenían como un velo, ¿no? Antes teníamos la cotidianidad casi que para perpetuar ese estado no sé si de ceguera o de no querer ver ese montón de restricciones que como individuos tenemos y que como comunidad también tenemos. Otra diferencia es que en este caso la incertidumbre es la que tenemos ahí enfrente. Ujú, Es como no saber esto en qué va a terminar. Escuchamos constantemente que la sociedad va a cambiar, que el medio ambiente solamente va a soportar de 3 a 5 décadas, creo que son, no mentiras, ocho décadas más de este ritmo
de vida basado en la producción, en la explotación, en la competencia. Y no sabemos qué va a pasar, o sea, francamente no sabemos qué pasará. Nos deja como, no sé, como un preso que no tiene derecho a juicio y que además le brindan un montón de posibilidades y que queda sin opciones casi que elegir, solamente como lo que diga el destino. Esto empieza a desarrollar cierto tono de tragedia griega, ¿no? Como pues, lo que sea que tenga que pasar. Y eso es muy peligroso a nivel social porque uno, los logros en términos de derechos humanos como que están ahí tambaleando, ¿no? Tú tocas un tema que me parece muy, muy importante en este tema de la libertad y es que hay algo muy paradójico y es que yo creo que uno encuentra la libertad, lo dijiste al principio, pero creo que es importante rescatarlo ahora, uno encuentra la libertad o sus libertades o la minucia de la libertad cuando empieza a ver las limitaciones, pero también, pues digamos, en defensa de las restricciones, si lo quieres ver así, em, el tener demasiadas cosas que elegir creo que ha traído de alguna manera la ansiedad que tenemos como el diagnóstico por excelencia de nuestra época. Y es que tenemos demasiadas cosas que elegir y no sabemos para dónde coger y nunca sabemos cuál es la decisión correcta. Y creo que eso, o sea, la abundancia de información, el exceso de posibilidades, tampoco nos hace bien. Digamos que en psicoanálisis hay algo muy chévere que me ha parecido genial y es la frustración la que hace surgir el pensamiento. Si todo fuera complacencia y todo fuera placer y todo se diera como quisiéramos, no tendríamos la necesidad de pensar. Y creo que hay algo también importante, eh, que no estaba surgiendo y que ayer tuve una conversación sobre la creatividad, por ejemplo, y es, estas restricciones están haciendo en las mejores condiciones, ¿no? Están haciendo surgir o entrar en contacto con la creatividad de la gente, que es otro tipo de libertad. En el peor de los casos, diría yo, quizá no es creatividad, lo podríamos llamar recursividad, que es la recursividad del colombiano, digamos, muy estereotipada, pero yo me las ingenio para salir adelante. Pero creo que el tema es acostumbrarnos a eso, a que estemos apachurrados por las limitaciones, por las confinaciones mentales y físicas, para que de ahí surja algo. Y no sé, o sea, creo que es una medida que hay que mantener. Obviamente poder decidir, pero tener unas poquitas variables para decidir, porque eso nos hace bien, nos hace más creativos. Esto no solamente tiene una cara negativa, esto nos pone a reto como individuos, como sociedad. Esto también nos invita a la tan manoseada frase ahora de reinventarnos, ¿no? No tiene que Ujú. reinventarse siempre, pero, pero también nos pone frente al reto de cómo vamos a construir de ahora en adelante la sociedad que queremos, la sociedad que buscamos. Ya para hablar con otro tono de la libertad, del ser ciudadano, de los compromisos sociales que tenemos, yo tengo un punto de vista compatibilista de la libertad, es decir, yo creo que sí, estamos cargados de determinaciones. Estoy de acuerdo con esos pensadores que señalan que no somos libres porque una constitución nos dice que seamos libres. No somos libres porque nos creamos libres, sino somos libres en la medida en que podemos ir más allá de nuestras determinaciones. Somos libres en la medida en que podemos romper con una reproducción social, somos libres en la medida en que podemos crear cosas diferentes en medio de la situación en la que estamos. Y si analizamos la historia, eso ha pasado en las múltiples guerras, en situaciones como esta, siempre como condición humana salimos adelante y creamos nuevas maneras de ser en la sociedad. Y me parece que algo muy valioso se puede estar cosiendo en estos momentos y es una perspectiva de la sociedad diferente. Es al contrario de juzgar al que tiene que salir de su casa por buscar el alimento para su familia, que pues no lo vamos a deshumanizar, sino al contrario. Si la empatía no nos basta, que a veces confiamos demasiado en la empatía,
entonces vamos a poder considerar al otro como un otro y que lo vamos a apoyar. Y ha pasado muchísimo. La solidaridad y la justicia en este momento se ven como necesidades que obligaciones del Estado y de nosotros como individuos. La responsabilidad que tenemos frente al otro se nos pone casi que ahí. O sea, soy responsable del otro más que nunca. Y eso me parece muy interesante porque se instala un fin diferente en la sociedad que solamente el consumo, el éxito personal, que solamente el yo pienso por mí mismo, para mí misma y para los míos. Y seguimos entonces en toda esta carrera de individualismo y no, eso es muy bonito porque siento que esto nos puede permitir dejar de deshumanizar al otro, al que es diferente, al que no tiene las mismas posibilidades que yo tengo y nos puede seguir alimentando en ciertas luchas que tenemos pendientes como sociedad, ¿no? Pensar más en el otro, dejar ese hedonismo inmediato de consumo, ¿no? Que si no lo compro ya, entonces entro en crisis Mm. y bueno, todo este tipo de cosas que se van a ver como retos más visibles de ahora en adelante, ni hablar a nivel geopolítico. Tenemos que ir cerrando. Parece muy interesante, pero yo me quedo con algo y es, cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando también de que no hay una equidad en las libertades, ¿no? Y que quizá, no sé si sea lo que podamos lograr o no, pero ojalá que cada vez todo colombiano pueda decir que nos parecemos en las libertades, que las libertades del bogotano sean las mismas libertades del campesino y que pueda haber una mayor equidad en ese sentido. Me parece que es algo que me queda de esta conversación y no sé si tú quieras agregar algo más para cerrar. No, yo lo único que tendría por agregar es, uno, muy atentos, tenemos que tener mucha atención a lo que está pasando. Creo que no podemos bajar la guardia en términos de defensa de derechos, no solo los nuestros, que tenemos ciertas condiciones privilegiadas, sino de aquellos que están en este momento por esta situación más vulnerables. Segundo es, en efecto, todo esto nos va a hacer construir como sociedad diferente, nos va a hacer crear unas finalidades individuales y sociales diferentes. Y ahí es bueno que pensemos más allá de la inmediatez, que pensemos más allá de lo que está pasando y que nos atrevamos a pensar en cómo construir algo diferente, cómo construir proyectos comunitarios diferentes, proyectos de vida diferentes, cómo lidiar con ese determinismo social en el que estamos inmersos, pero también cómo abogar porque exista algo diferente, cómo pensar otras relaciones de consumo, cómo pensar otras relaciones institucionales, cómo hacernos más conscientes de que estas pérdidas de derechos no se vuelvan algo constante y aceptado socialmente, cómo dejar de atacar al otro que es diferente, cómo dejar de deshumanizar al otro, cómo relacionarnos con la temporalidad, ¿no? Con dejar de quererlo todo ya y en la inmediatez y porque el Dios dinero lo compra y no asombrarnos porque el Dios dinero no todo lo compra, porque antes de la capacidad de tener todo a la mano ya está que el otro también tiene derechos, que el otro también puede tenerlo y que independientemente de eso es como un equilibrio de las cosas lo que se necesita en este momento. Pues bueno. Juliet, muchas gracias por tu tiempo, por estas reflexiones. En serio que como tú dices, esto puede llevarnos una tertulia por muchas horas. Pero pues por ahora creo que lo dejaremos ahí. Te agradezco mucho por tu tiempo, por todo esto que nos aportas y nada, espero que te siga yendo muy bien en tu cuarentena allá donde estás. Bueno, no, muchísimas gracias a ti y bueno, quedo muy atenta a los videos que vengan. Vale, gracias. Chao.